Hay historias que se cuentan solas, vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron, porque hicimos valer nuestras fortalezas y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. En el marco tan particular que propone la pandemia COVID-19, Uruguay realizó de todos modos su 115ª Exposición Rural Expo Prado 2020. Con una serie de protocolos y regulaciones para controlar la circulación masiva de público, de todos modos, la muestra organizada por la Asociación Rural del Uruguay abrió sus puertas durante 11 días de septiembre. Expositores de maquinaria, implementos agrícolas, insumos para el campo y la producción y empresas de servicios para la agroindustria uruguaya acompañaron el desarrollo de Expo Prado 2020, premiados con un clima benévolo y días soleados que ayudaron mucho al color del evento. Por supuesto, fue la gran fiesta del campo oriental, en la que los cabañeros presentaron lo mejor de su producción ganadera y las actividades criollas tuvieron su gran momento del año. Todas las razas hicieron gala de su prestigio en la enorme pista de césped del predio ferial del Prado en plena ciudad de Montevideo, donde se desarrollaron los campeonatos y aparecieron las cucardas y los premios al talento de los productores. Expo Prado es tradicionalmente un evento que recibe visitas ilustres y este año, como es habitual, también contó con la presencia del presidente de la República. El doctor Luis Lacalle Pou recorrió la exposición acompañado por su comitiva y periodistas que registraron su actividad, la cual consistió en tomar contacto con empresarios participantes de la muestra y manifestar su interés por la realidad de la marcha del sector. El presidente Lacalle Pou permaneció todo el día en Expo Prado 2020 y por supuesto también se mezcló con el público que no pudo resistirse a la tan popular selfie con el primer mandatario, quien accedió de buen grado, incluso oficiando de fotógrafo. Bueno, esta idea, como siempre, cuando nosotros vimos la decisión del gobierno de quédese en casa y que mucha gente comenzó a colaborar con los distintos hospitales, habíamos decidido hacer unos aportes de parte de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca hacia el municipio y que el municipio lo donara al hospital municipal. En ese momento el intendente estuvimos conversando y nos dice, mirá, en este momento tenemos muchas donaciones para el hospital, lo que estamos un poco más necesitados es la contención social de la gente que no tiene
posibilidad de ir a comprar productos. Decidimos entonces hacer una campaña de la carne picada, para lo cual contactamos con un frigorífico Viñuela, que puso un valor razonable y la logística para repartirla. La meta era 4.000 kilos de carne total. Y bueno, entre una cosa y otra, pudimos llegar a los 6.000 kilos, 6.200 kilos de carnes distribuidas en toda la gente que la necesitaba, y que recibimos muchísimos agradecimientos debido a que la carne es un elemento fundamental en la comida de la gente. Y uno que quizás no conoce se dio cuenta de la falta de este tipo de producto en la comida diaria de muchísima gente. En líneas generales, el girasol se fertiliza a la siembra con fósforo como nutriente arrancador. Hay diferentes diagnósticos con respecto a los principales nutrientes, que son fósforo y nitrógeno. En lo que respecta a fósforo, con disponibilidad menor de 15 partes por millón, de acuerdo a los análisis de Bray-Kurtz, el agregado de 30 a 40 kilos de pentóxido hace que se incremente el rendimiento en 400 kilos. Estos son datos de la gente de Balcarce, que, bueno, marca esto, y quiere decir que uno, cuando tiene mayor disponibilidad de fósforo de estas 15 partes por millón, no estaría esperando algún incremento en el rendimiento con el agregado de fósforo. Con respecto a lo que es el diagnóstico de nitrógeno, hay un umbral con un umbral de 50 kilos por hectárea de nitrógeno disponible entre 0 y 60 centímetros a la siembra, habría respuesta al agregado de nitrógeno, especialmente, estos son datos de González Montaner y colaboradores, y esto especialmente ocurre en suelos, primero en cultivos sembrados en siembra directa, ¿no? Que la mayoría de los cultivos son sembrados así, en suelos arenosos, en suelos con mucha agricultura, hay respuesta al agregado de nitrógeno. Con respecto al fósforo, quería hacer una mención del tema de la fertilización profunda en girasol, un tema que se trabajó durante muchísimos años en Barrow y que después fue tomado por diferentes investigadores o diferentes técnicos, como fue el caso de Baumert, por ejemplo. De esa fertilización profunda en girasol que surgió en Barrow, con fertilizaciones entre 15 y 18 centímetros con fósforo, surgió, bueno, toda la tecnología que hay ahora disponible para poder fertilizar con fósforo el cultivo. Bueno, haciendo un resumen de lo que es la tecnología de siembra, yo diría que, bueno, primero usar semilla de calidad, semilla con buen poder germinativo, con vigor, que permita una emergencia pareja, respetar el tema de la temperatura de suelos, especialmente para no someter a la semilla a condiciones adversas que pueden perjudicar mucho el tema de la implantación. No colocar la semilla a más de 5 centímetros de profundidad en tierra que esté, como se dice normalmente, en capacidad de campo. Manejar una densidad de siembra, un espaciamiento entre surcos que permita un aprovechamiento de los recursos disponibles y además que logre una cobertura de suelo importante. Tratar de que el tránsito de la sembradora sea el adecuado, que no haya interferencias de rastrojos. Para eso es muy importante cuál es el antecesor que tengamos en el cultivo.
La semilla, bueno, tiene que estar en el fondo del surco, apretada y tapada con tierra. Esto es una obviedad, pero bueno, el íntimo contacto tierra-semilla del que nos hablan en los libros es cierto. Hay que lograr esto. Las condiciones tienen que ser adecuadas, ya lo decía, tanto de temperatura como de humedad, para que la germinación sea perfecta. Por eso es importante seleccionar el momento de siembra y, bueno, una velocidad de siembra que no pase los 6 kilómetros. Vamos a pasar a lo que es la selección de los híbridos. Los criterios que se usan, o los más adecuados, es, bueno, cuál es el potencial de rendimiento que tiene ese cultivar que vamos a elegir en cuanto a aceite y a grano. Esto normalmente nosotros trabajamos en redes de evaluación de cultivares que nos permiten disponer de esta información. También, bueno, ver si estos materiales que vamos a elegir son estables, si están adaptados a nuestra zona, el ciclo del material que vamos a elegir y cómo se comporta frente a enfermedades especialmente. Bueno, les decía, nosotros trabajamos en una red muy amplia. En nuestra localidad, en Parabarro, tenemos 2 ambientes, uno de suelos someros, que es dentro de la misma experimental, y el otro en San Francisco de Belloc. Hace ya muchos años que trabajamos en el campo de la familia Guisasola, que nos permite muy generosamente poder hacer la evaluación en su casa. También hay varias localidades cercanas, como tenemos Miramar, Balcarce, Pieres. Hay otra zona entre Arroyos cercana a Energía. Bueno, es una red muy amplia, coordinada por la gente de Intra Balcarce, que nos permite contar con mucha información, de mucho valor, muy consultada por la gente, muy, muy requerida. Esta red es coordinada por el INTA y por ASAGIR. Los distintos criaderos de semillas son los que eligen los materiales que van a estar presentes. O sea, los breeders son los que eligen los materiales que quieren evaluar. Se hace una evaluación de todo lo que es fenológico y productivo, grano y aceite. El aceite, para todo lo que es la región sur, se evalúa en el laboratorio de calidad de la Chacra Experimental de Barro con un equipo MNR. La ingeniera Molfese, a cargo del laboratorio, es la que realiza estos análisis. Bueno, y los criaderos de semillas son muchísimos. Yo solamente les quería mostrar acá que nosotros hacemos una evaluación todos los años y además, por el tema de la estabilidad especialmente, vemos cómo se comportan los distintos materiales en 4, en 3 y en 2 años. Es un mercado tiene mucha movilidad el mercado de semillas de girasol. Cambian los materiales permanentemente. Actualmente hay muchos materiales que son resistentes a imidazolinonas y que tienen también el carácter altoleico. Los materiales son muchos de diferente origen y, bueno, materiales que han estado, debido a esta movilidad, durante 4 años en barro son solamente 6, acá están. Materiales franceses, como el caso del Limagren, materiales del Cencerro, un criadero de acá cercano de Coronel Suárez, materiales de ACA, de Lidera, de Argenetics. El resto han estado presentes en 3 años y en 2 años. Estos son rendimientos ajustados por aceite en barro. Lo mismo para San Francisco de Belloc, menos materiales, 5 solamente han estado presentes en Belloc durante 4 años y también con un rendimiento mayor, ¿no?
Y estos son los materiales más nuevos, los materiales que tienen un solo año de evaluación, que han sido evaluados la campaña pasada, 19-20, materiales muy promisorios algunos, otros con alguna dificultad en el rendimiento, y bueno, son rendimientos ajustados, les decía. En barro alcanzamos 2.806 kilos, evaluando cerca de 40 materiales, y en San Francisco de Belloc 4.564 kilos de rendimiento ajustado. Con respecto, bueno, un punto muy importante es el tema del aceite. Ustedes saben que girasol es especialmente aceite, y el aceite se paga. Se hace un ajuste en el rendimiento en grano. La base de comercialización es 42%, y se bonifica o se descuenta por encima de ese valor 2 puntos por encima o por debajo de esa base de comercialización, que son 42%. El aceite está determinado especialmente por la genética, o sea, el cultivar es el que determina el aceite del cultivo. Hay una pequeña influencia ambiental. Todo lo que produzca que afecte especialmente lo que es el llenado, como son las enfermedades de hoja, como es la radiación interceptada, como puede ser la fecha de siembra, algún estrés hídrico que sufre el cultivo, e incluso la disponibilidad de nitrógeno. Cuando hay mucho nitrógeno, o cuando se fertiliza con mucho nitrógeno, los valores de aceite bajan. Bueno, es especialmente genético e influenciado por el ambiente y por algunas cuestiones que pueden pasar en el cultivo. Acá, estos son los datos 2020, un promedio del porcentaje de aceite por localidades. Vemos que Belloc, el porcentaje de aceite de cerca de 30, 40 materiales, estuvo arriba del 50% de aceite. Hay materiales de 58% de aceite. En Miramar también son ambientes o pieres, ambientes con muy buenas condiciones, donde hay muy pocas cuestiones que afecten el llenado, con valores superiores al 50% en el promedio. Y Balcarce, Barro y Suárez, Barro el más bajo, el promedio fueron unos 47% de aceite, Suárez un 48, 49 y Balcarce cercano al 50. Esto es el porcentaje de aceite por localidad. Y de acuerdo a la genética, bueno, yo les decía que en Balcarce tenemos en promedio 49%, San Francisco 51,6%, 59% Miramar, 46,1% Barro, Pieres 58%. Y hay un valor máximo de ese promedio que se encuentra en 58% y 52% en Miramar y Barro, y 58% en San Francisco, Balcarce y Pieres. Los mínimos de 38,7 en Balcarce, 43 en San Francisco, 46 en Miramar y Barro, y 43,7 en Pieres. Los valores mínimos y los valores máximos responden a los mismos cultivares. O sea, se han comportado con el máximo valor de aceite en ese promedio, son los mismos cultivares en todas las localidades. Porque les decía que, bueno, la mayor influencia es de la genética. Hay algunos negocios para hacer con girasol oleico. Comentábamos la otra vez que la prima está en unos $30, quizás no sea tan interesante como era antes. Ese es el valor de la prima, y son varios los materiales que presentan este carácter. Y bueno, lo que se recomienda siempre es elegir cultivares que tengan un buen comportamiento en aceite y un buen comportamiento sanitario. Sembrar temprano, porque las bajas temperaturas pueden alterar el porcentaje de oleico.
Antes se decía que había que aislarlo con respecto a lotes de girasol tradicional, ahora se sabe, se conoce que es un carácter muy estable dentro de la genética y quizás no sería necesario ese aislamiento, pero sí lo que es necesario es no mezclar en la cosecha tradicional con oleico. Hay trabajos que muestran que cuando hay girasol clásico mezclado en un girasol alto oleico, puede haber unos cuantos puntos menos de ácido oleico. Y bueno, las bases son muy estrictas en cuanto a eso y pueden ser girasoles no aceptados. Vamos a hacer alguna mención al tema de enfermedades. También la ingeniera Prioleta trabaja en el tema de enfermedades en la chacra. Ella actualmente no estaba disponible, entonces bueno, yo hago una mención. Son varias las enfermedades que afectan al cultivo, desde estados muy tempranos, estados vegetativos, hasta madurez. Las principales, bueno, el mildio es una enfermedad que se sabe ver en algunos lugares y en algunos cultivares, es un encrespamiento de las hojas, mueren las plántulas en estado vegetativo, y en estados más avanzados las plantas tienen menor altura, el característico enanismo, plasmópara, es genético, hay cultivares que son más sensibles a este carácter. Ha habido alguna mejora por el uso debido al uso de fungicidas en la producción de semillas. Es una enfermedad que suele aparecer, pero también se marca en los listados de comportamiento de cultivares que tenemos. Alternar y roya blanca en estados vegetativos. La roya blanca es característica especialmente de las siembras más tardías, son ampollas cloróticas en la superficie, en la parte superior de las hojas. Después en botón floral y floración, una de las más importantes es el tema de verticillium, que puede afectar hojas o planta entera, es una necrosis, un halo clorótico, y bueno, esas hojas luego se van secando, se produce el secado anticipado, el marchitamiento. También sabe aparecer todo lo que es la podredumbre de capítulo, o también podredumbre basal por esclerotimia, y una de las enfermedades más recientes y emergentes que está apareciendo en la zona es todo el tema de Phomopsis, el cancro de girasol, Phomopsis elianthi, que es una enfermedad en la que se está trabajando mucho la gente de La Pampa, de General Pico, Andrés Corromolas, estaban con un proyecto importante con todo el tema de Phomopsis. Bueno, y ya más avanzado, cercano a madurez, todo lo que es roya negra, que en nuestra zona es muy raro que aparezca y hay un mejoramiento especial para esta enfermedad, y hace unos años, con un aumento importante que hubo de temperatura, en febrero apareció roya negra, nunca la habíamos visto. También, bueno, problemas en los capítulos, como es el tema de Rhizopus o de Botrytis. Rhizopus puede aparecer cuando ha habido alguna herida, por ejemplo, por un granizo. Son manchas de color castaño, rojizas, tienen un borde irregular, después se secan, son manchas secas, a diferencia de lo que es esclerotimia. Algunas fotos, por ejemplo, esta es una roya blanca, ya en el cultivo bastante desarrollado, se ubica generalmente en hojas medias, en hojas basales y medias. Esta es una virosis, un problema que puede llegar a confundirse con lo que es verticillium. Esto es mildio, la planta con unas ampollas y bueno, y el enanismo.
y esta es Verticillium, muy común, muy conocida, se da especialmente debido a la rotación. Verticillium sabe tener es un carácter que sabe aparecer mucho en nuestra zona, especialmente cuando teníamos la rotación trigo-girasol. Hay escalas para determinar todo lo que es la intensidad de verticilosis, es una escala que va de 0 a 5 y se evalúa a partir de inicio de floración. 0 no tiene síntomas y 5 es cuando las plantas, todas las plantas tienen síntomas en todas las hojas, eso produce un secado anticipado y la muerte de la planta. Verticillium se caracteriza especialmente por la mancha necrótica y un halo amarillo. Es una enfermedad vascular, respeta las nervaduras. Nosotros en nuestra evaluación de cultivares, este año se hizo en Balcarce y en Coronel Suárez, la evaluación de Verticillium, aparece en la información con el valor que surge en cada uno de los lugares por las observaciones que se hacen. Balcarce con el mismo material, con valores altos de Verticillium, se puede ver, por ejemplo, que en Balcarce, prácticamente, en Balcarce hay valores de 3, de 2 de Verticillium, y en Suárez nada. Eso es especialmente debido a la rotación. Alguna esclerotinia, para que vean, seguramente la conocen, la mancha marrón muy claro, café con leche decían hace mucho, húmeda, bueno, que produce un desflecamiento del capítulo, la muerte del capítulo, tiene todos los órganos de resistencia a la enfermedad dentro del capítulo y es una enfermedad que últimamente no se está viendo, ¿no? Ha habido un mejoramiento genético para conseguir una tolerancia importante a esclerotinia. En Balcarce se hace todo lo que es la inoculación asistida para determinar de todos los materiales que están en evaluación cuáles son los más sensibles a la podredumbre húmeda del capítulo o esclerotinia. Entonces se hace una inoculación con esporas del hongo y mediante riego se favorece todo el ambiente para la infección. De acuerdo a eso surgen las listas donde está cuál fue el porcentaje de esclerotinia de cada uno de los materiales. Por ejemplo, tenemos en AK 869 un 96%, prácticamente todas las plantas de la parcela Fern afectadas, o en Argensol 20, o en AK 203. Esto es un valor que nos orienta qué puede pasar con este cultivar si lo sembramos en un ambiente donde puede haber esclerotinia, pero esto es igual, una vez me explicaban, a si nos encierran a nosotros en una habitación donde está lleno de una enfermedad y obviamente nos vamos a contagiar. O sea, para que se dé esclerotinia tienen que darse condiciones muy exclusivas del ambiente y del cultivo para que ocurra. En nuestra zona, la zona de la costa, hace muchísimos años hubo ataques muy importantes de esclerotinia y bueno, con manejo, por ejemplo, las siembras más tempranas, se fue escapando de esa posibilidad. Y esto es Phomopsis, una enfermedad que está apareciendo, una enfermedad que apareció en Europa del Este en el 80, 81, y que, por ejemplo, ha hecho que en Uruguay haya pérdidas de rendimiento mayores al 70% en grano y del 20 y pico % en aceite. Es un cancro, una mancha, comienza con una mancha en B en las hojas, una mancha marrón oscura, que luego va hacia los pecíolos, las hojas se caen, eso avanza hasta el tallo,
y aparece un cancro, una rajadura en el tallo, un color marrón, que puede llegar hasta la médula, y lo que produce es la quebradura de la planta. Es una enfermedad importante en la que se está trabajando en nuestro país. Yo ya les comentaba el grupo de corromolas en Pico. Acá otras manchas, otros problemas de fogopsis. Bueno, ya terminando, el rendimiento de girasol tiene un rendimiento potencial, y lo vemos en los ensayos, entre 4.000 y 6.000 kilos por hectárea en grano. El rendimiento nacional, el promedio nacional son 2.100 kilos. Hay un trabajo de brechas que se comenzó en la Universidad de Buenos Aires con el ingeniero Antonio Hall. Se está siguiendo en algunos lugares, sé que en Balcarce están trabajando en este tema. Y bueno, esa brecha se debe a diferentes cosas. Una es las malas decisiones de manejo, y también factores bióticos o abióticos que hacen que no podamos llegar al rendimiento potencial que puede tener el girasol. También hay una realidad, que es que los recursos asignados al girasol son menores que los que se asignan a otros recursos. Eso también hace que nos mantengamos en un rendimiento nacional que ha aumentado, pero que, bueno, no es suficiente y está lejos de lo que es el potencial del cultivo. En uno de los talleres de girasol que se realizan en Asagir, se hablaba de toda la tecnología que hay disponible y si se adoptó o no. Entonces hay tecnologías más antiguas y tecnologías más recientes. Las más antiguas, por ejemplo, la fertilización con nitrógeno, está desde que comenzó el girasol en siembra directa. Todo el tema de rotación, de manejo de agua, de calidad de la siembra, de las pérdidas de cosecha. Bueno, eso es tecnología antigua, pero aún sigue teniendo muy baja adopción. La fertilización con fósforo, el control de insectos, es una tecnología antigua, pero tiene una alta adopción. Las más recientes son el control de maleza CL y la protección en la implantación, tiene una alta adopción. Hay muchísima, prácticamente mucho del girasol que se hace SL. Y lo más reciente es todo lo que son fungicidas foliares para girasol, la genética de alto valor, el diseño de acuerdo a la calidad ambiental. Esa es tecnología muy reciente y no hay adopción de esa tecnología. O sea, si nosotros usáramos antes si se hiciera una buena determinación de las enfermedades presentes en el cultivo pre-cosecha y se aplicaran los fungicidas adecuados, seguramente el rendimiento podría ser un poco mayor. O sea, todavía tenemos varias cuestiones para adoptar en lo que es el manejo y poder mejorar ese rendimiento nacional. Bueno, muchas gracias y quedamos abiertos a algunas preguntas. Gracias. Bueno, Liliana, se te ha escuchado muy claro, te felicito, creo que ha sido muy interesante la exposición. Y bueno, como dijimos al principio, bueno, esta charla quedó grabada en YouTube, pueden volver a verla más tarde, pueden recomendarla a quien le pueda interesar. Y en este momento es el momento de consultas, de preguntas. Pero mientras tanto van haciéndote las preguntas los asistentes, voy a aprovechar para hacer algunos recordatorios. Por ejemplo, el próximo miércoles 23 de septiembre, a la misma hora de siempre, a las 13 horas, vamos a estar realizando una jornada sobre
maíz de primera, algunas pautas de manejo en el centro sur bonaerense, en suelos con limitantes de profundidad, a cargo del ingeniero Fernando Ross. El miércoles siguiente, es decir, el miércoles 30 de septiembre, también a las 13 horas, vamos a estar realizando una jornada sobre sorgo. Sorgos graníferos, sorgos hileros y sorgos forrajeros. Esta disertación, esta jornada va a estar a cargo de los ingenieros agrónomos Martín Zamora, de nuestra experimental, y del ingeniero Ariel Melín, de la Chacra Experimental de Pasma. Así que invitamos a todos. Bueno, ahora sí, a ver, vamos a ir viendo... parece que ha sido muy clara, Liliana, porque... No hay preguntas. No hay preguntas. Damos unos instantes. O no se entendió nada o se entendió todo. No, ha sido muy clara, pero seguramente hay alguna consulta de alguno de los asistentes virtuales a esta jornada, que te cuento que tuvimos más de 30 por momentos, que nos gustaría que nos comente de dónde son, desde dónde nos han estado escuchando. Bueno, veo gente de la zona, gente de San Justo, Santa Fe, gente de Brasil nos ha estado escuchando. Bueno, Liliana, parecería que también nos han estado escuchando desde Juan N. Fernández. Bueno, acá hay una consulta desde Azul también. Hay una consulta sobre el tema de la paloma, Liliana, que puede ser una plaga en algunos lugares. ¿Qué comentarios podés hacer al respecto? Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí. Hay lugares en los que es importante, que incluso han dejado de producir girasol. Por ejemplo, el NEA, hay lugares de Entre Ríos. Hay trabajos muy interesantes que ha hecho Sebastián Suil de Reconquista, que es coordinador del módulo de girasol en INTA, de las redes de evaluación de girasol. Sebastián ha hecho como una selección de materiales y hay condiciones fenotípicas que tienen los cultivares que hacen que no sean dañados por las palomas. Por ejemplo, cuando está encorvado el capítulo, cuando hay alguna dificultad en la inserción de la semilla que impide que la paloma lo saque. Eso es un trabajo muy interesante y en la página de INTA están esos trabajos y creo que también están en Asagir. Pero sí, es un problema recurrente que en nuestra zona no se encuentra. Ahora no hemos registrado problemas con paloma, pero hay algunos ambientes en los que sí. Se comenta que, bueno, que el tema, las palomas, o sea, esas grandes migraciones que ha habido, es porque el girasol se está desplazando hacia ambientes donde antes no había. Por ejemplo, en una amplia zona de La Pampa se han sacado los montes para poder hacer cultivos, y bueno, las palomas migran buscando alimento, pero es un problema importante, sí. Sí, los trabajos, hay también algunos trabajos de gente de Entre Ríos, no me acuerdo bien el nombre del técnico, pero se ha trabajado mucho en ella, sí. Más allá de tomar las precauciones, como vos decías, a la hora de elegir los cultivares, ¿hay alguna manera eficiente de control una vez que ya está el problema, Liliana? No, yo no lo conozco. Creo que lo que más ayuda es poder elegir los materiales.
porque nosotros se ha trabajado, hay algunos productos que se dan como muy eficientes, pero yo me acuerdo que Cristian Apela ha trabajado con algunos de esos productos y no han sido todo lo eficientes que marca la promoción, ¿no? Creo que lo mejor es poder hacer una elección adecuada del material. O sea, la información que hay con respecto a la evaluación de cultivos es muchísima. Y lo que hace falta es hacer una buena lectura de esa información. No siempre eligiendo el mejor cultivar, el que más rindió en aceite, el que mejor rendimiento en grano tiene, va a ser acertado. Hay algunos ambientes como que marcan algunas otras cuestiones que quizás son muy regionales, como este caso de la paloma, y puede averiguarse por ese lado. Pero bueno, yo no mostré la última diapositiva donde está todos los datos de Facebook, de Instagram, incluso las páginas de INTA, y donde hay mucha gente que trabaja en estos temas y que puede tener mucha información y bueno, obviamente la comparten, ¿no? Así es, Liliana. Seguramente con posterioridad van a surgir algunas otras consultas que, como vos decías, te pueden hacer llegar a vos o a alguno de los otros referentes del INTA en este cultivo. Bueno, ahora sí, Liliana, queda simplemente agradecerte a vos de una manera muy especial y agradecerles a todos los que estuvieron participando de esta nueva jornada virtual de la Chacra Experimental de Barro. Los esperamos la semana que viene, el próximo miércoles, como les decía, a partir de las 13 horas, el 23 de septiembre, a una jornada sobre manejo del maíz de primera. Desde ya, a todos, muchas gracias. Lo que es el programa ganadero de la provincia es un programa ganadero que tiene más de 10 años en la provincia. El espíritu original del programa fue llegar con asistencia técnica al productor. Se hizo un trabajo importante de extensionismo, se generaron jornadas de capacitación tanto para productores como para empleados rurales, profesionales. Bueno, después de eso vino una época muy fuerte de sequía desde el 2006, 2007 en adelante, con una sequía histórica en la región, que bueno, llevó a que el programa trate de ayudar al productor de alguna forma. Y ahí surgieron, bueno, lo que son las líneas de financiamiento que hoy se hicieron muy fuerte en el programa. Tenemos un portafolio de líneas variadas y que se van adaptando de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, cuando hay falta de pasto, se trata de ver algún financiamiento para lo que es pastaje o suplementación. Siempre se van adaptando. Tenemos una provincia muy amplia y las necesidades de los productores y la forma de producir de los productores son cambiantes y son distintas. Básicamente están destinadas a lo que es el productor medio, ¿no? Son líneas que desde que las tenemos siempre es un fondo rotatorio, o sea, la misma plata que tenemos para dar en préstamo es la misma plata que van devolviendo los productores mismos. Y esto siempre cuando arrancamos con el financiamiento, una de las condiciones fue de mantener el valor de ese financiamiento, y por eso es que se manejan todos los créditos a valor novillo. Obviamente, en este caso, bueno, manejamos el valor novillo de Liniers, que es el que más se ve y el más transparente por ahí. Bien, bueno, el establecimiento de Agropecuaria Don Manuel, del ingeniero, lo estuvo poniendo en el seminario Nicolás García. Ahí cada granito de arena que se invierte tiene un porqué y se mide si produce o no. Pero bueno, lo cierto es que no son los productores medios de la zona. Esos son los establecimientos modelos. El productor medio tiene por ahí otra realidad en la cual
tiene que producir lo que es la zona de cría en lugares muy extensos, o sea, campos muy extensos. Estamos hablando de campos que la mayoría anda alrededor de las 10.000 hectáreas, algunos más grandes, con poco apotreramiento, con falta de agua, con problemas de plaga, falta de infraestructura. Esta época de sequía produjo mucho despoblamiento. Son problemas que están y que hay que tratar de tirar para adelante y de ir tratando de mejorar eso. Por eso en una parte de la exposición marco lo que es el ordenamiento del rodeo y lo que es el estacionamiento de servicio como la primera etapa, el primer puntapié inicial para poder empezar a aplicar tecnologías de bajo costo, ¿no? Y que lleven al final, que es el aumento de la productividad con los mismos vientres. Hoy estamos en alrededor de los 750.000 cabezas bovinas, que se considera que es la carga estable y sustentable de la provincia. Nosotros, bueno, a través de unos estudios del Ministerio, junto con el INTA, se estableció lo que es la carga base de la provincia, de acuerdo a lo que sería la producción forrajera, y hace también un balance con las precipitaciones. Son estudios muy completos que toman también un 20% de margen como para cuidar siempre lo que es el recurso natural, ¿no? La línea de trabajo en la cual estamos ya por finalizar luego de 12 años de trabajo, estudió cómo mejorar el rendimiento potencial del cultivo de trigo en esta zona norte de la provincia de Buenos Aires, y inició en el año 2007 con el screening de lo que en ese momento eran variedades elite de alto rendimiento potencial. Entonces lo que estudiamos en ese momento fue cómo los materiales que estaban adaptados a esta zona generaban rendimiento, ¿sí? Cuáles eran las variables desde el punto de vista ecofisiológico que modificaban o explicaban las variaciones en rendimiento. Cuando estudiamos eso nos encontramos con que había una variable que es el coeficiente de fertilidad de la espiga, que explicaba el 40% de las variaciones en el número de granos, que es uno de los principales componentes de la generación de rendimiento. Y por ello decidimos empezar a trabajar en esta característica. Esta característica lo que nos estaría indicando es la cantidad de granos que se producen por cada gramo de materia seca que es particionado a la espiga. Sería como una eficiencia reproductiva de la espiga. En ese momento elegimos a partir del screening materiales contrastantes para generar poblaciones de mapeo que nos permitan estudiar no solamente desde el punto de vista fisiológico a qué se deben las diferencias en el coeficiente de fertilidad de la espiga, sino que también pudiéramos estudiar o identificar alguna base genética. En un momento, en el año 2008, la empresa Monsanto, por aquel momento, lanza un programa de financiación para becarios doctorales que trabajen en el marco del mejoramiento genético de trigo y arroz. En tiempo récord armamos el proyecto, lo presentamos y salió favorable, ¿no? El comité evaluador nos eligió nuestra propuesta, que daba un marco de financiamiento, sobre todo de recursos financieros, que son muy importantes para llevar adelante el proyecto que teníamos contemplado. Contemplaba la formación de un recurso humano, en este caso que era yo, y bueno, avanzar con el estudio de esta característica. Lo interesante de este proyecto, el marco de este programa, era la posibilidad de ir a hacer una estadía de investigación en algún centro de renombre, para avanzar, que esté referido a las tareas propuestas en el proyecto. Y bueno, nosotros elegimos el IPK, que es un instituto de mejoramiento genético alemán. Nos embarcamos en lo que era la caracterización genómica de este carácter, ¿no? En ese momento, allá por el año 2008, hablar de chips de SNPs en el cultivo de trigo para las características de nuestro sistema en la institución era una
era una proeza y bueno, logramos en ese momento tener la financiación para poder avanzar en el mapeo de 2 poblaciones biparentales, algo inédito en ese momento. Compartí todo el proceso desde básicos como la extracción de ADN y ver cómo era la metodología de los SNP y volver de Alemania con un CD en ese momento con más de 80.000 marcadores. Algo para nosotros era muy satisfactorio y muy interesante para poder avanzar. Yo soy colaborador en el proyecto que lleva adelante Fernanda González en el estudio de fertilidad de espigas en trigo. Puntualmente, junto con Nicole Pretini, nos centramos en la parte del proyecto que involucra la detección de QTLs para esta característica. ¿Qué quieren decir detectar QTLs? Quiere decir que estamos buscando regiones cromosómicas o pedacitos de cromosomas que aporten o que hagan cambios en el fenotipo de la fertilidad de espiga en trigo, especialmente en los 2 padres que estamos trabajando, que es Bagué 19 y Biointa 2002. Bueno, mi estudio consiste en el estudio del coeficiente de fertilidad de espiga. Partí de datos previos, como dijo Fernanda. Ignacio realizó 2 ensayos a campo durante las campañas de 2012 y 2013 y yo le incorporé 3 ensayos más durante la campaña de 2015, un ensayo en Pergamino y otro en Marco Juárez, y además se realizó una contrastación en vidriera durante el verano. Sumado a eso, tomamos el mapa preliminar que consiguió obtener Ignacio en Alemania y se hizo un afinamiento, se eliminaron marcadores que estaban repetidos o que tenían muchos faltantes de datos, y a partir de los datos fenotípicos de 5 campañas y los datos genotípicos se realizó una detección de QTLs. Se detectaron 5 QTLs para coeficiente de fertilidad de espiga, 2 de ellos lo que sería en antesis y 3 de ellos lo que sería a cosecha. Una vez detectados estos QTLs, lo que se hizo fue proceder a una validación en una F2, en donde nuevamente se realizó un estudio fenotípico y además se realizó la detección de este mismo QTL mediante CASP. Los CASP son marcadores, son marcadores específicos para SNPs. Y logramos obtener y validar estos 2 QTLs, uno para antesis, localizado en el cromosoma 5A del genoma de trigo, y uno para cosecha, localizado en el cromosoma 3A del genoma de trigo. Finalmente, luego de 12 años, logramos identificar marcadores moleculares para esta característica de coeficiente de fertilidad de la espiga que permiten un incremento sustancial del rendimiento de la espiga. Y ahora lo que tenemos son marcadores que pueden ser directamente utilizados por los programas de mejoramiento. Pero la próxima etapa es tratar de identificar dentro de estas regiones, cuál es el gen responsable de esta característica. Para ello nos presentamos a una convocatoria de Bayer internacional en Alemania que se llama Grant for Traits, y entramos dentro de una convocatoria que se denomina Soluciones Novedosas para incrementar la productividad de los cultivos, y bueno, logramos este subsidio, con lo cual con ese dinero vamos a empezar a achicar esta región que tenemos identificada en el genoma para posteriormente identificar genes candidatos. Buenos días a todos. Vamos a hacer un pequeño videito donde mostramos cómo hacemos la cuarentena en el campo, en este caso con gallinas, mi punto débil. Vamos a ver dónde duermen, dónde comen, dónde ponen huevos y la parte más linda cuando salen a pastorear. Así que vamos, pero antes mate, 1, 2, 3 matecitos y arrancamos, ¿sí? Nos tomamos un par de mates y salimos.
Bueno, vamos yendo para la parte de comida. Así que vamos. Acá ellas duermen y comen. Después de las 1:30, 2 de la tarde, ya las largamos al lote a verdear. Así que ya se las muestro. El piso, dentro de lo posible, se mantiene limpio. No se hace una limpieza a fondo. Se le pone cal. Ya las rascan todo el día rascando, así que sorbitas con comida, desperdicien menos. Bueno, y acá estamos en el lugar donde ponen huevos. Como son totalmente libres, no están en jaulas, ellas ponen huevos donde quieren. O sea que nos podemos encontrar huevos en el piso, en el ponedero o en las tolvas de comida. No hay problema. Mientras yo los encuentre, no hay problema. Y están acá encerradas, o sea que los huevos son seguros. Este es el paso que tienen ellas desde donde allá comen y duermen. Acá ponen huevos, ¿sí? Bueno, ellas pueden poner huevos en el piso, en cualquier lado, porque son totalmente libres. Acá le hicimos un ponedero caserito, ¿vemos? Acá ella. ¿No te gusta que toquen lo tuyo? Bueno, ¿ves? Ponen el huevo y caen acá, entonces por lo menos un poco más limpio quedan, ¿sí? Así que lo vamos a dejar así. Algunos huevitos se han puesto, yo ya estuve juntando hoy, pero bueno, la mayoría lo ponen en el piso y hay que agarrar con lana.